empiezo a grabar. Como el otro día, justamente la idea de grabar la clase es después subirla. El otro día me demoré más de lo que esperaba porque básicamente tuve que editar un cachito porque el audio había quedado muy mal. Ahora descubrí cómo grabar en distintos canales el audio en OBS, lo cual agilizará muchísimo esto. Pero bueno, yo calculo que mañana ya debería estar subiendo los videos a más tardar el miércoles. Pero bueno, ustedes están ahora, así que no va a ser tanto, pero bueno, para los demás. ¿Y qué más iba a hacer? Iba a compartir pantalla. Compartir pantalla, compartir audio. Selecciono. Ahí deberían estar viendo mi pantalla. Ocultar. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos al escritorio. A Vainilla, nuestro querido Vainilla. Primero que nada, cerrar un poquito lo que era, perdón, síntesis aditiva, ¿sí? Que fue lo último que vimos la semana pasada. Voy a abrir datos. El concepto de síntesis aditiva, por eso siempre se suele empezar por eso. El concepto de síntesis aditiva es hiper básico y lo que se vio en el video de la semana pasada. No vamos a repetir todo, pero es básicamente sumar señales simples para generar una señal compleja. Eh, Hay todo un tema que no estamos viendo, que estamos dejando un poco de lado, un poco obviamente por cuestiones de tiempo. Capaz, y acá corríjanme, algunas cosas que ustedes, no digo que las conozcan a la perfección, pero mal que mal deben haberlo escuchado probablemente en sonido uno y en alguna que otra materia quizás, que es el teorema de Fourier. No sé si lo escucharon nombrar alguna vez. Sí, sí. Listo. Teorema de Fourier. ¿Sí? Teorema de Fourier, transformada rápida de Fourier, transformada discreta de Fourier. Nada, básicamente Fourier descubrió las relaciones armónicas en sonidos complejos, justamente en sonidos tonales. Em, de nuevo, no nos vamos a meter de lleno con la matemática de eso. Después les paso una filmina de 7 páginas. Perdón, la tengo por acá. De un colega de la UNCI también, que explica muy por encima síntesis aditiva, un poquito más detallado de lo que vimos nosotros, pero sin entrar demasiado en detalles. Justamente, nada, teorema de Fourier, todo sonido periódico, por complejo que sea, es la resultante de la suma de ondas senoidales sencillas de frecuencias múltiplo de una frecuencia base. Sí, un poquito lo que estábamos viendo la semana pasada. Descomposición de la señal, de la misma manera que la luz blanca cuando pasa por un prisma se descompone en un montón en todo el espectro de colores. Una señal, en este caso cuadrada, o sea, lo ideal sería, o sea, la mejor analogía sería trabajar con ruido blanco, pero bueno, también aplica. Una señal compleja es la suma de todas las señales, de un montón de señales de tonos puros, ¿sí? Ah, trabajo con envolventes. Después les paso este articulito. Son 7 páginas nomás y no entra mucho en detalle, pero amplía un poco la visión que tenemos de síntesis aditiva. Principalmente para ver la relación entre las diferentes componentes. De hecho, por eso abrí este ejemplo que se llama SA con envolventes, síntesis aditiva con envolventes. Vemos que estamos usando el objeto mgen para generar justamente las envolventes. Sí, si no mal no recuerdo, ya habíamos visto el objeto este, ¿no? El mgen. Sí, Sí. Ah, hay una perfecto. clase. Sí, sí, no me acordaba si lo habíamos llegado a ver o no, pero bueno, joya. Eh, También este ejemplito está muy bueno. Este sí que es extraído de Z con algunas pequeñas modificaciones, pero es casi entero de Z. También está muy bueno porque ya pone en práctica varias cosas. ¿Sí? Como ven, ya a partir de acá ya se empiezan a complejizar bastante los patches. Ya acá tenemos subpatches. ¿Sí? O sea, básicamente yo en realidad lo que tengo acá, esto no es el objeto en Gen, sino que es un subpatch que tiene adentro el objeto en Gen. Pasa que lo único que se ve es eso. Fíjense que yo recibo un inlet, que es la frecuencia de mi oscilador,
Bueno, esto obviamente, el MGen es para generar la envolvente de audio. El concepto de envolvente ya lo conocen ADSR y ya lo estuvimos viendo un poco acá. Y por último manda la señal al output. El objeto throw y catch, el conjunto, no me acuerdo si los vimos, si no lo explico brevemente. Throw y catch funcionan un poco como send y receive. Catch, así. ¿Sí? Son muy parecidos a send y receive, pero con la diferencia de que están optimizados para enviar, para sumar señales de audio, ¿sí? A diferencia de send, que también lo hace, pero a veces tiene glitches. Throw está optimizado para eso. De hecho, si abrimos la ayuda, dice es un bus para la suma de señales directamente. ¿Sí? Eh, Funciona exactamente igual. Yo le tengo que poner un nombre, suma, por ejemplo. Catch vendría a ser lo que es el receive. También tiene que tener el mismo nombre. Y por acá entra la señal y por acá sale. También para conexiones inalámbricas, pero exclusivamente de audio y para sumar señales. De hecho, fíjense que cada uno de estos objetos, ¿sí? Cada uno de estos subpatches tiene un throw synth y todos van a parar al mismo catch. ¿Sí? O sea, yo tengo mis 12 throw synth y un solo catch que de hecho que después es el que termina yendo al output. Tengo el dividido 12. ¿Se acuerdan también que habíamos visto la semana pasada? Yo lo que hacía era, en vez de poner un dividir, usaba un multiplicador, ¿sí? Por un valor menor a 1. Por ejemplo, en uno de los ejemplos yo tenía 5 señales y multiplicaba por 0.2. ¿Sí? Entonces me terminaba dando como mucho. Si las 5 estaban en 1, me daba 5. 5 por 0.2 es 1, o sea que nunca iba a saturar. Acá está haciendo exactamente lo mismo, pero en vez de usar un multiplicador utilizo un divisor. ¿Sí? Si las 5, en este caso son 12 generadores, 12 osciladores, si los 12 están, en un momento llegan al 1, que sería como el punto máximo de señal, bueno, acá se divide por 12, o sea que nunca va a superar el 1, nunca va a llegar a saturar. Entonces, tengo mi frecuencia fundamental. Nada, lo que les decía recién, ya está trabajando acá con subpatches, está trabajando con envíos con conexiones remotas. Fíjense que si yo abro las propiedades de esta Numberbox, yo estoy recibiendo información con este send que es frec_fund, que viene de acá. Y esa es otra. ¿Se acuerdan que habíamos visto lo habíamos visto para encender y apagar el DSP? Perdón, voy a cambiar esto, ahora sí. Pum. PD DSP pesos 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que usábamos esto para encender o apagar el DSP? Acuérdense que todo lo que son mensajes que empiecen con punto y coma son mensajes del sistema. O sea, yo le estoy enviando un mensaje al propio Pure Data. También lo puedo usar, así como lo usaba para encender o apagar el DSP. También puedo usar esta estructura de mensajes para mandar información a un objeto que tenga un receive, ya sea un receive como tal o a un objeto con símbolo receive. En este caso lo usa junto con Loadbank, que se acuerdan Loadbank cuando yo abría por primera vez cuando abría el patch mandaba un bank directamente. Entonces lo utiliza para ya establecer como un preset de entrada. Yo después puedo modificar esto, pero ya cuando lo abro ya empieza con una frecuencia fundamental de 200 y una duración de 4 segundos. ¿Sí? Gracias a este mensajito. Lo envía a través de... Yo tengo acá otro subpatch más, que no sé dónde quedó. Fíjense que lo que hace justamente es enviar 12 sonidos diferentes. ¿Sí? Yo tengo una frecuencia fundamental, que en este caso es 200, y todos los parciales, todos los armónicos. Y acá es donde nos metíamos con nuestro querido Fourier. ¿Sí? Fíjense que lo que hace es, yo tengo mi fundamental por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Justamente el teorema de Fourier dice que en sonidos tonales, o sea, con una afinación de por medio,
la secuencia armónica de mi frecuencia fundamental siempre van a ser múltiplos de la misma. O sea, se considera armónicos a los múltiplos exactos de la frecuencia fundamental. ¿Sí? En este caso, los primeros 11 armónicos. Obviamente, cada instrumento tiene su propia estructura armónica. ¿Sí? Hay algunos armónicos que están más reforzados que otros. Incluso hay algunos instrumentos que tienen los armónicos ligeramente desafinados. ¿Sí? Esto es a propósito. Nada. Cuestiones de nuestro amigo Fourier. Pero lo que hace acá es imitarlo a través de multiplicadores. ¿Sí? Tengo una frecuencia fundamental y sus primeros 12 múltiplos. Y directamente dispara un sonido. No sé si... Calculo que deberían escucharlo. El sonido es horrible. ¿Se escucha? Se escucha, se escucha. Perfecto. Lo que sí no tiene... Eso se olvidó de poner Z y yo no llegué a modificar. La envolvente empieza con la forma básica, que es esta rampa leve, en vez de sonar como un sonido así. Y de hecho, otra cuestión con los armónicos, que de hecho lo podemos ver acá, es cómo es la envolvente para cada armónico. ¿Sí? Fíjense que no decaen todos de la misma manera. Y no tienen todos la misma energía. O sea que en realidad esto debería ir más o menos así, ir decayendo de a poco. O sea, siempre la frecuencia fundamental, en general, es la que tiene mayor amplitud, o sea, la que tiene mayor volumen. Y de ahí en adelante va decayendo, salvo en instrumentos como la guitarra, que el primer armónico suena más fuerte que la frecuencia fundamental. Y algún que otro instrumento más. Pero en general debería ser más o menos así. Y va decayendo a lo largo del tiempo. Y también tiene otro tema. En este caso, todas las envolventes tienen la misma duración. Todas las envolventes tienen una duración de 400. Que, de nuevo, en el mundo real, en el mundo acústico, no es tan así. Hay algunos armónicos que tienen mayores duraciones. Pero bueno, como simulador de sintetizador, de síntesis aditiva, funciona. De hecho, es un generador de señales por síntesis aditiva. Este es uno de los ejemplos que quería ver como para cerrar ya lo que era la síntesis aditiva y ver que ya empieza a ser más complejo. Nada, disparo en este caso, siempre disparo la misma nota. Yo podría hacer algo distinto como les había mostrado con un, no sé, o con un radio para mandar diferentes señales o con un key. El objeto key lo que hace es entregarme a la salida el número ASCII de la tecla que yo estoy presionando. Ah, esa es otra que... Eso es, ahora que lo puse, me olvidé de poner esto. El key pause, ahora sí. ¿Sí? Fíjense, yo aprieto la A. Lo único que no le prestan atención a que sea mayúscula porque el key pose no me diferencia mayúscula de minúscula, ¿sí? O sea, siempre escribe acá en mayúscula, no le den bola a eso. Pero fíjense que cambia. Si yo aprieto la A minúscula es 97, la A mayúscula es 65. Nada. En realidad lo que me está saliendo por acá es el código ASCII de la tecla que estoy presionando. Yo podría usar eso para enviar la frecuencia. Entonces, el problema es que... Ahí está. Sí, va a sonar muy bajito. Zarpado. Pero me conviene, por ejemplo, hacer algo así. Trigger bang bang. No. En realidad sería bang float. Entonces, cuando esto cambia, primero mando el número acá y después mando el bang acá. Suena horrible porque en realidad las variaciones de frecuencia son muy chicas. Fíjense que acá yo estoy mandando una frecuencia fundamental de 113 y acá de 119. Estamos hablando en hertz, ¿no? Obviamente. Entonces no se percibe tanto. En ese caso sí me conviene usar, por ejemplo, el objeto M2F. El objeto M2F me convierte un número X, o sea, el número que sea que entre por el inlet de arriba, por el inlet, el único inlet que tiene, me lo interpreta como una nota MIDI.
la estructura MIDI del protocolo MIDI, que es Musical Instrument Digital Interface, funciona de una manera específica. Lo vamos a ver más adelante, justamente porque lo vamos a usar bastante. Pero por ahora vamos a quedarnos con que las notas MIDI tienen una estructura específica y cada nota tiene un número. Por ejemplo, si mal no recuerdo, el do central es el 60. Así que... Perdón, es que justo me sonó el celular y lo estaba silenciando. Entonces, cada número que entra por acá se convierte en una frecuencia. Fíjense que si yo... O sea, en la frecuencia correspondiente a esa nota. Entonces, por ejemplo, la nota 113, o sea, el número 113 se corresponde a una nota. Acá lo que está haciendo es convertirme ese número en una frecuencia. Entonces, lo que va a salir en realidad son 5587 Hz. Que esto ya lo puedo enchufar acá y va a funcionar un poquito más. De manera más coherente. Voy a bajar un poquito el volumen por las dudas. Nada. Yo le puedo modificar la duración a esto. Sí, cada vez que... ¿Por qué a veces le asigna valor a algunas envolventes, a veces más y a veces menos? Esto es porque... Fíjate, cuando yo le doy clic derecho, el ancho de la caja de número es en realidad la cantidad de dígitos. Si el dígito que tiene es más de 5, me pone un más. O sea, si yo acá le pusiera 12, por ejemplo, ¿ves? Que ahí aumenta. Y si tiene un número que tiene, no sé, 6 dígitos, o 5 con un decimal o lo que sea, ahora sí entra. ¿Entendés? En realidad, como todos tienen 5 y hay... O sea, no te olvides que acá está multiplicando 5587 por 2, por 3, por 4, o sea que va a superar los 5 dígitos. Todos los que superen los 5 dígitos, este no sé por qué está cambiado. Este no, también tiene 5. Ah, porque como no tiene decimales, quedó clavado. Pero todos los que tengan decimales ya, como superan los 5 dígitos, me pone el símbolo más. Pero en realidad no. O sea, el número está ahí. Pasa que no me lo puedo mostrar porque supera los 5 dígitos. En vez de recortarlo en el quinto, para no darte una visión errónea, directamente te pone más. Bien, bien. Pero bueno, esta es una manera, por ejemplo. Esto, así como lo ven, por ejemplo, podría ser el trabajo práctico 1. Obviamente ahora ya no, porque ya lo tienen y ya está hecho. Pero podría ser tranquilamente el trabajo práctico número 1. Pueden usar parte de esto para el trabajo 1, no hay ningún problema. Después, obviamente, todos los ejemplos que vamos a ver ahora, después los subo al... Ahora apenas termina la clase los subo y después subo los videos, pero por lo menos así ya tienen los ejemplos. Esto como una manera de síntesis aditiva, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros podemos hacer síntesis aditiva también con sonidos complejos. Ya. Entonces, por ejemplo, perdón, puse esto. Yo lo que quería era esto. Esto, por ejemplo. ¿Sí? En realidad este no. Este. Si no me equivoco. Acá. Pero primero tengo que mostrar. Perdón, primero tengo que mostrarles el otro para que entiendan lo que hace el segundo. Nada, esto es un objeto súper sencillo que lo único que hace es enviar, reproducir grabaciones. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí. Está reproduciendo diferentes archivos de audio. O sea, yo lo abro. De nuevo, ya trabajamos con subpatches. Y acá otro subpatch. En realidad este es el corazón. Yo lo que hace es, de manera aleatoria, esto en realidad lo que hace es mandar mensajes aleatorios, 2 metrónomos aleatorios para que mis 7 señales suenen a destiempo, no estén sincronizadas. Y lo que hace es reproducir un archivo de audio, ¿sí? Que en realidad ese archivo de audio, si yo voy acá, ese es el archivo de audio. Este. Sí. Esos son los 7 archivos de audio que yo tengo. Lo que estoy haciendo es reproducirlos varias veces y a diferentes tiempos. Una pregunta. Sí. ¿Es un solo archivo de audio o No, es son 7? En este caso son 7 archivos de audio. Ah, ok. Que de No es que se le baja el pitch, digamos.
Podría tranquilamente hacerlo, pero para este caso en particular, ¿ves? Yo tengo 7 archivos de audio. Ah, ok, ok. Para este ejemplo yo tengo 7, pero tranquilamente podría... Uy, qué trado. Perdón, apreté el live. Así que va a tardar un toque ahora. Va a estar medio colgada porque va a intentar abrir el Ableton Live. No pasa nada. O Ahí sea que está. se puede modificar el Sí. pitch en el Pure Data. Sí, sí, sí. Después vamos a ver, justamente utilizando una técnica de síntesis granular, que lo vamos a Ujú. ver la semana que viene, podés toquetear el sonido para modificar el pitch. La manera más fácil de hacerlo sería Ujú. modificando la velocidad de reproducción. ¿Sí? Ah, claro, sí. Como ya vi. Mira, vamos a hacer así, ya que estamos. Yo lo tenía por acá, generador de ondas cuadradas. No, lectura con Phasor. Esto. ¿Sí? Em, Esto lo voy a borrar. Perdón. Esto acá. Pum. Ahí está. Ahí está. Nada. Esto sí lo habíamos visto. Lectura de un archivo de audio con Soundfiler y Taproot. Esto lo habíamos visto. Si mal no recuerdo. Básicamente le decís que te lea el archivo en determinada cantidad de tiempo. Exactamente. El ejemplo que yo les mostré, en realidad lo que hacía era utilizar un line. ¿Se acuerdan? Eh, el objeto line. Yo al objeto le mandaba un mensaje que era la cantidad de muestras y el tiempo. ¿Sí? Yo le decía, bueno, léeme. O sea, acuérdense que el line empieza en 0. Yo le voy a decir, anda a la muestra 358.313, que es la última de todas las muestras, en bueno, esto está en segundos, así que le tengo que sacar el 0. 8125 milisegundos. ¿Sí? Yo le decía al line, hace eso. Y después le mandaba la orden al tab read. Entonces, si yo pongo esto acá, voy a crear uno que sea 0 para después. ¿Sí? Y le voy a subir el volumen. Ahora sí. Si yo le pongo el 0, ¿sí? Se empieza a reproducir. Porque en realidad yo lo que le estoy diciendo es, acuérdense de lo que hacía el line. Line generaba una rampa solamente. ¿Sí? Iba de 0 al número que yo le dijera en el tiempo que yo le dijera. Entonces yo puedo usar el line para reproducir esta tabla. ¿Sí? Yo le digo, bueno, anda a la última de las muestras en el tiempo total que dura mi archivo de audio. Entonces me lo reproduce a la velocidad normal, suena completamente normal. Otra manera de hacer eso es mediante el objeto Phasor. Phasor, vamos a hacer así. Pum. Voy a ponerlo acá. Phasor. Voy a subir un poquito la fuente, como siempre. Phasor es como OSC. Creo que no me acuerdo si lo habíamos visto particularmente, pero bueno. Es como OSC, pero en vez de generarme ondas senoidales, me genera ondas dientes de sierra. ¿Sí? Entonces, voy a poner un array que se va a llamar array2. Aceptar. Voy a poner un tab right. Array 2. Y ahora lo que necesito es un toggle y un metrónomo. Ahí está. Entonces, para graficar esto. Le voy a poner 300, a ver si ahí se ve. Sí. Y polígono. ¿Sí? Lo que me genera es una onda diente de sierra. Va de 0 a 1, pum, salta a 0, 1, o sea, genera rampas. De hecho, si yo le cambio la frecuencia a esto, capaz que se nota mejor o peor. Encontramos una que coincida con el ancho de la ventana, así se puede notar, sin que salte tanto. O no. Y si no, la otra es esto, subirlo. Ahí está. ¿Sí? Yo lo que estoy generando son X cantidad de rampas por segundo. A diferencia de OSC,
Si yo pongo acá OSC, ¿sí? Yo genero ondas senoidales que oscilan entre -1 y 1. En cambio con Phasor, yo genero una diente de sierra que va de 0 a 1. Es una rampa que va de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1, X cantidad de veces por segundo. La frecuencia justamente es cuántas veces por segundo lo hace. Entonces, Phasor es una rampa. Es una rampa al igual que Line. O sea, genera una rampa al igual que Line. La única diferencia es que Phasor va por defecto de 0 a 1. Pero si yo multiplico ese 0 a 1 por la cantidad de muestras, ¿sí? Yo puedo reproducirlo a mi sonido. Ahí está. Acuérdense que este archivo, siempre me olvido de recortarlo, tiene acá silencio y al final silencio. Y lo que tiene es que o sea, lo va a reproducir constantemente. ¿Sí? Como esto está generando las rampas, termina una rampa y automáticamente genera la que viene. Entonces me lo reproduce en bucle, en loop. ¿Cuál es el tema? La frecuencia de reproducción. ¿Sí? Yo necesito que la frecuencia de mi Phasor corresponda con la duración de mi archivo de audio, porque si no me lo va a leer o más rápido o más lento. Entonces lo que hago es dividir 1 por un segundo por la cantidad, por la duración total de mi archivo de audio. Entonces eso me va a dar la frecuencia, ¿sí? Para que esto se reproduzca a tiempo real, o sea, a la velocidad original, la frecuencia de mi Phasor en este caso debería ser de 0.123077. ¿Sí? Si yo cambiara el archivo, por ejemplo, voy a cambiar a ese que tengo ahí que se llama sentado. ¿Sí? Si yo... de mi discurso, tal vez con la excepción del ritmo. Lo que escuchan... De nuevo, esa voz que escuchan es la grabación, no soy yo. Pero lo que hice fue justamente modificar eso. Yo le estoy mandando directamente el número, o sea, el número total de muestras para hacer la multiplicación y la duración la hace mediante una división, en este caso. Eso para reproducir mediante un Phasor. Pero en realidad lo que yo quería mostrarles, y para eso voy a volver a campana, Bell se llama, no campana. Está, trigger on bang, perfecto. Si yo modifico la frecuencia de mi archivo de audio, de la reproducción, perdón, de las rampas de mi Phasor, bueno, ahí ya me fui mucho. Esa es la velocidad original. Acá estoy muchas, 10 veces, o sea, reproduciéndola 10 veces la velocidad original. Fíjate, eso cambia el pitch. ¿Sí? Si yo voy a 0.5, por ejemplo. En algún momento debería llegar, o no. Ahí suena más grave. Tiene mucho silencio antes y mucho silencio después. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Nada. Fíjate que al cambiar la velocidad de reproducción, nada, cambia la frecuencia. Cambia la frecuencia. Cambia el pitch de Claro. mi archivo de audio. Se ve Pasa- afectada igualmente la duración. Pero sí, Exactamente. igualmente. Exactamente. Con esta técnica sí. Te afecta la duración. Porque en realidad lo único que está haciendo es reproducir el mismo archivo más rápido. Por Claro. eso, después cuando veamos síntesis granular, vamos a ver una técnica para cambiar el pitch sin que me afecte la duración. Ah, está bueno eso. Sí, porque en realidad lo que haces es estirar o achicar el archivo, pero interpolarlo con varias señales del mismo archivo. Entonces, como que te genera automáticamente los huecos que quedan en el medio, o te los rellena. Entonces, mantiene la duración, pero te aumenta o te baja el pitch. Eso sí lo vamos a ver la semana que viene, que se llama... Es una de las tantas aplicaciones de la síntesis granular. Buenísimo. Pero esa es una. Esto lo voy a cerrar mientras tanto.
Ah, y lo que les decía de esto del archivo... Volvemos a abrir. Campanas random. Eh, Nada, el otro ejemplo que yo les mostré reproducía todo con una velocidad más o menos normal. Pero si yo modifico mucho la velocidad... ¿Sí? Ya empiezas a percibirse como... Ya no se perciben tanto como sonidos independientes. ¿Sí? Sino que en realidad yo estoy empezando a percibirlo. Oh, colgó mal Pure Data. Sí, colgó mal Pure Data. ¿Ustedes me escuchan todavía? Te escuchamos. Listo. Entonces, es solo Pure Data, perdón, ¿eh? Puede pasar. Sí, 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 nada, olvídate. Tengo el OBS también abierto, el Chrome que lo tengo con el Jitsi y Claro. Pure Data con todo esto podía fallar, como dijo Sam. Pero bueno, justamente también está muy relacionado con lo que se conoce como síntesis granular. Eh, Básicamente el concepto de síntesis granular es juntar muchísimos archivos de muy corta duración. ¿Sí? Muchísimos sonidos de muy corta duración. Muy corta duración, estamos hablando como mucho 50 milisegundos. ¿Sí? Como mucho. Y al sumarlos terminan generando un sonido complejo. ¿Sí? Está también relacionado con la síntesis aditiva. Pero bueno, esto vendría a ser un pseudo síntesis granular. Incluso yo podría ir más rápido todavía. No voy a entrar porque ya veo que crashea de nuevo. No debería. No debería. Pero sí lo está haciendo. Puede ser porque tengo todo abierto. Sí, de hecho, crasheó otra vez. Sí, sí, puede ser porque tengo el OBS, el Jitsi y todo junto abierto. Claro. Pero bueno, ténganlo en cuenta. Nada, este tipo de procesos ya se van poniendo más pesaditos. Así que, consejo, graben cada 5 segundos cuando están trabajando ya con este tipo de cosas. Porque les puede empezar a pasar esto y no está nada copado. Pero bueno, hasta ahí con síntesis aditiva. ¿Sí? Para no irnos ya mucho por las ramas. Sigamos. Otro tipo de síntesis es nuestra querida síntesis sustractiva. ¿Sí? Así como tenemos síntesis aditiva, también tenemos síntesis sustractiva. ¿Y cómo les suena a ustedes que puede hacerse síntesis sustractiva? ¿Qué les suena? Eh, Probablemente, capaz que me equivoque, no sé. Digo lo que intuyo, la verdad no sé, pero supongo que a partir de un sonido se le quita una frecuencia. Exactamente. Ah, bien. Exactamente. Sí, sí, sí. No es necesariamente una frecuencia. Porque si le sacaras solo una frecuencia sería muy difícil que percibas algún cambio. Pero sí se le Claro. quita parte, sí va por ese lado de quitarle parte del espectro. ¿Sí? Ujú. Voy a ir acá de nuevo. Clases, cursor virtual, clase 6. Sustractiva. Este es un ejemplito también corto. Fíjense que en realidad acá hay un montón de cosas, pero estoy haciendo varias veces lo mismo. O sea, en realidad yo tengo un módulo y lo repito que son 2, 4, 6, 8 veces. Pero en realidad es un solo módulo. ¿Sí? Eh, el objeto noise, ¿se acuerdan que hacía? ¿No? Generaba ruido blanco. Y yo acá estoy usando un objeto que hasta ahora no habíamos visto, que se llama BP. Igualmente, con síntesis sustractiva lo voy a explicar muy por arriba ahora, porque es como decía, no sé quién fue que habló porque no estoy viendo el Jitsi. Yo, Eh, sí, pero no sé quién sos. No reconozco Gabriel. todavía las voces. Gabriel. Ahí está. Ahí está. Eh, Así como decía Gabriel, sí el concepto de... Perdón, le pegué el micrófono. Espero no haberlos dejado sordos. Sí, el concepto de síntesis sustractiva consta de agarrar un sonido rico en armónicos. Por ejemplo, una onda cuadrada, una onda triangular, una onda diente de sierra. O, como estoy haciendo en este caso, directamente ruido blanco, que es básicamente todas las frecuencias del espectro sonoro sonando con la misma amplitud. Y empezar a quitarle material. A diferencia de la síntesis aditiva, que consta de sumar tonos puros para generar sonidos complejos, yo acá parto de un sonido con muchos armónicos y le voy quitando información para que suene de cierta manera. De hecho, vamos a escuchar cómo suena.
¿sí? Cada vez que yo aprieto el botoncito este, lo que estoy haciendo es cambiar la frecuencia de mi filtro. Que eso es lo que quería explicar justamente. Para hacer esto, para quitar parte de mi espectro sonoro, yo necesito filtros. ¿Sí? ¿Qué filtros calculo que deben haber visto en sonido 1? Aunque sea más o menos por encima. Corríjanme si me equivoco. No, poca cosa. Vieron poco. Bueno, igualmente vamos a ver en la... si no me equivoco es la próxima unidad filtros. Sí, creo que era la próxima unidad, pero bueno. A todo esto ya estamos en la unidad 3. Venimos bastante bien. Y ya la estamos terminando. O sea, esto de síntesis es lo último. Y ya pasamos a la unidad 4, que si no me equivoco es ya filtros. Si mal no recuerdo. Pero bueno, básicamente el proceso de filtrado es justamente trabajar sobre el espectro. El concepto de espectro sí lo conocen, ¿no? De espectro sonoro. Sí, Bueno, de la misma manera que, como vimos hace un ratito, yo tengo luz blanca, que si la paso por un prisma se descompone en todos los colores. El ruido blanco, por eso se llama blanco, es exactamente lo mismo, pero en audio. Es un sonido que tiene todas las frecuencias, ¿sí? Con la misma amplitud. Es la suma de todas las frecuencias. Un filtro, básicamente, es un dispositivo, ya sea físico, ya sea digital, que me permite modificar cierta parte del espectro sonoro. De alguna manera. Hay muchísimos tipos de filtro diferentes. Pero el concepto de filtro es ese. Es un dispositivo que me permite modificar parte del espectro sonoro de mi señal. Es decir, trabaja sobre la frecuencia. Yo tengo, por ejemplo, filtros... Pero vamos directamente al Audition. Se los muestro acá. Me parece que va a ser mucho más gráfico. Está todo bien con Piora. Pero voy a cerrar un te cachito para agarra que el no cierre. sonido del Audition. ¿Eh? Te No, agarra- pero no sé si... A ver... Ah, para ver el espectro, sí. Claro, pero es para mirar nomás. Sí. Archivo de audio. Igualmente ahora vamos a probar a ver si... ¿Por ahora me siguen escuchando? Sí, tu Ah, voz listo. sí. Listo, listo. No, no, sí, porque a veces la otra vez me pasó que como cuando abro el Ah, sí. Audition me cambia la configuración de la placa, a veces me salta el Jitsi o el Zoom o lo que sea que esté usando. Bueno, nada. Audition, un generador de ruido blanco. Le voy a bajar... Bueno, está bien el volumen ahí. ¿Qué hice? Un archivo... Bueno, efectos, generar ruido. Tac, perfecto. A ver, ¿escuchan ahí? Sí se escucha. ¿Se escucha el ruido? Sí. Perfecto, buenísimo. Bueno, con Audition creo que más o menos habían trabajado, ustedes me dijeron. Yo tengo arriba la forma de onda de mi señal. Si yo me acerco, tengo la forma de onda de mi señal. Abajo el espectrograma, ¿sí? El análisis espectral. Fíjense que justamente el espectrograma de una señal de ruido blanco es esto. Todo al mismo color, con alguna que otra variación, pero esos son errores en realidad justamente de la transformada de Fourier, que se usa para calcular esto. Pero fíjense las frecuencias. Todas las Perdón, frecuencias tienen la misma amplitud. una pregunta. Sí, Yo no cursé sonido digital uno. sí. Eh, ¿Y eso se llama espectrograma, lo que se ve abajo rojo? Lo de abajo se llama espectrograma, exactamente. ¿Y el tipo de cómo se lee? Porque sé que hay veces como que se vea medio amarillo también, Claro, medio... bueno, lo que sería el eje horizontal es el tiempo y el Ah, eje vertical es la frecuencia. Fíjate que acá tenés la escala, sí, sí. ¿ves? Y dice De los jefes. 1K, 2K, 4K, o sea, exactamente, la frecuencia. De hecho, si yo abro, por ejemplo, esto, la campana, ¿ves cómo se ve? Ah, te marca las frecuencias. Exactamente. El de arriba es la forma de onda y el de abajo es las frecuencias. De hecho, esto también está bueno para ver de nuevo. La campana particularmente es un sonido con una secuencia armónica excelente. ¿Sí? Ah, está, Fíjense cómo visualmente se renota. sí, acá se ve perfecta la secuencia armónica de la campana. ¿Sí? Yo tengo mi frecuencia fundamental acá, que no sé dónde estará. Debe estar, bueno, en los 400 Hz. Y toda la secuencia armónica. ¿Sí?
Es hermoso. Literalmente es la suma de senoidales. Porque después cada instrumento agrega su propio timbre, algunos tienen un poco de ruido, otras secuencias armónicas diferentes, pero la campana es eh, la síntesis aditiva en el mundo real. Lo más parecido a síntesis aditiva artificial que podemos tener en el mundo real. Porque es así de simple. Pero si yo, por ejemplo, abro otro archivo más complejo, como el que estoy hablando yo, ¿ves? Acá abajo tenemos el espectro de mi voz. Ujú. ¿Sí? A medida que va subiendo en frecuencia, va perdiendo energía. Abajo suele tener más energía. También depende mucho del micrófono, bla, bla, bla. Pero no importa. Ah, el color amarillo es más intensidad, mientras que el Exactamente. azul es menos. Cuanto, Ah, Eso igual lo podés modificar vos, depende del programa que estés usando. Audition por defecto viene con esta escala de colores. Se lo podés cambiar vos si querés. ok. Pero viene con esta escala de colores. Eh, pero sí, general. O sea, nada. Audition es así. Ponerle el Reaper. Si no me equivoco, en vez de amarillo va tendiendo a verde. O sea, es exactamente lo mismo, pero con otros colores. Claro, ok, ok. No es universal, digamos. No, 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 no. No, no. Ok. Y si no, después lo que tenés es la vista. No, esta es la vista de tono espectral. ¿Dónde estabas? Acá. Pa, pa, pa. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Acá, análisis de frecuencia. Y esta es otra manera de visualizar el espectrograma. Esto mediante un gráfico de líneas. ¿Sí? Ajá. Si yo reproduzco el sonido, estoy sentado en una habitación diferente de la que... ¿Sí? Medio que está colgado porque, de nuevo, tengo todo abierto junto. Voy a abrir esto. De nuevo. Fíjate que acá es un gráfico de líneas. La diferencia entre este y este es que este es un gráfico de líneas que se va modificando con el paso del tiempo. Acá Claro. yo directamente el tiempo lo tengo graficado en el eje Ori- horizontal. ¿Sí? Acá lo Ujú. que tengo en el eje horizontal es la frecuencia y en el eje vertical la amplitud. O sea, el volumen. Claro. ¿Ves? Y ahí van decayendo. Ahí Silencio. en. ¿Ves? Va progresando en el tiempo. Son Claro, para diferentes. ecualizar está buenísimo. Sí, 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 es que justamente, o sea, en realidad para analizar el espectro sonoro. Después Claro. lo puedes usar para 10 millones de cosas, pero es una herramienta fundamental del análisis de trabajar con audio, porque básicamente podés ver las frecuencias. Y lo que les quería, y justamente, no sé por qué lo cerré, acá. Fíjate que el ruido blanco, fíjate que tiene la misma amplitud en todas las frecuencias, ¿sí? Sí, Todas sí. tienen la misma amplitud. Es justamente por eso es ruido blanco. Después tenés ruido rosa, ruido marrón, que en realidad lo que va cambiando es un poquito la proporción. El ruido rosa suena un poquito más grave, el ruido marrón todavía más grave, porque tiene otro criterio. O sea, tiene todas las frecuencias, pero con diferente relación entre sí. Pero no importa, por ahora quedémonos con esto, que es el ruido blanco. Y lo que yo quiero es efectos, filtro, ecualizador paramétrico. ¿Sí? Ecualizador paramétrico. Yo acá voy a apagar esto. Si yo reproduzco, fíjense que lo que tengo es nada, el sonido original, tal cual está. Justamente acá yo lo que estoy agregando es un filtro. Que el filtro me sirve, no, o sea, en realidad acá lo hago a través de un ecualizador, pero un ecualizador en definitiva es una suma de un montón de filtros. ¿Sí? Eh, en este caso estoy usando un filtro de tipo pasabanda. O bueno, si es para arriba es pasabanda, si es para abajo es rechaza banda. Justamente, de nuevo, analicemos el gráfico. Yo tengo en el eje horizontal la frecuencia, en el eje vertical la amplitud. Yo acá lo que estoy haciendo, ¿qué es? ¿Qué parece que estoy haciendo? Realzando frecuencias. Exactamente. Yo acá estoy amplificando una frecuencia en particular. Obviamente tiene un ancho de banda. ¿Sí? O sea, yo Ujú. realzo una, pero no es que puedo realzar solo esa. Por el proceso lógico, por cómo funciona, es imposible hacerlo. Porque altera muchísimo la fase y empieza a generar otros problemas. Siempre va a tener esta curva. ¿Sí? Yo no puedo realizar una sola frecuencia. Eh, y de hecho, si lo hiciera, sería muy difícil de percibir. Pero yo puedo modificar el ancho.
¿sí? Fíjense, que es básicamente la curva esa. Y cómo suena. ¿Sí? No sé si se llegó a notar. Se llegó a notar. Sí. Ahí está. Eso en inglés vendría a ser high pass, ¿no? No, esto es bandpass. Ah, band pass. Ok. Bandpass. Por eso, nuestro objeto de Pure Data... Ah, había cerrado el archivo. Se llama BP. Por Ah, bandpass. Yo después tengo low pass y high pass. Que son pasabajos, pasa alto. Después tengo un montón más. Tengo low shelf, high tiene que ver con la frecuencia que shelf. estás realzando. ¿O dónde está? No solamente con la frecuencia, sino cómo trabajas sobre esa frecuencia. Claro. Com, filter, notch, filter. O sea, hay un montón de... Todo esto son tipos de filtros diferentes. ¿Sí? Esto es un filtro pasabanda. Esto es un filtro pasabajos. Esto es un filtro pasaltos. Estos dos son parecidos al pasaltos y al pasabajos, pero lo que cambia es cómo hace esa amplificación o atenuación. Esto es un filtro peine y esto es un filtro peine invertido. Después lo vamos a ver en la unidad que habla específicamente de filtros. ¿Sí? Es la que Pero, viene. claro, sí, sí, sí. No nos vamos a meter mucho Ok. con eso. Por ahora vamos a quedarnos con este que es el pasaltos. El pasabalto, perdón, el pasabanda. Pasabaldo rechaza banda. En este caso, yo lo que estoy haciendo en Piorata es esto mismo también. Yo estoy partiendo de sonido de ruido blanco y estoy realzando una frecuencia en particular. ¿Sí? Con su correspondiente curva, todo bien, pero es una frecuencia en particular lo que estoy realzando. A través de este hermoso objetito que se llama bandpass. ¿Sí? Por ahora voy a cerrar el Audition porque no quiero que vuelva a crashear todo. ¿Sí? Total, ya pudimos ver lo que queríamos, lo que quería que viéramos. Este objeto, no sé si se los mencioné alguna vez, se llama Spectrogram y es, si no me equivoco, es de GGEE. ¿De qué librería? No, JMMP. Es de esta librería. En Extended ya viene, pero los que estén usando vainilla, en Extended y en Pure Data ya viene. Pero si hay alguien usando vainilla, tienen que descargarse la librería JMMP. Acuérdense, buscar externos. JMMP, son 3M. Es esta, la última de todo. ¿Sí? Hay varias versiones, pero yo me bajé esta y es la que tengo funcionando hasta ahora. Y es el objeto Spectrogram que justamente sirve para crear un espectrograma, para poder ver, para hacer un análisis de frecuencia de lo que sea que está sonando. Y vamos a usarlo ahora justamente para... Perdón. Voy a crear uno nuevo para no modificar este. Vamos a trabajar directamente sobre uno nuevo, así vemos bien. Entonces yo tengo mi noise para generar mi ruido blanco, acuérdense. Y yo lo que necesito es un bandpass. Y vamos a analizar cómo funciona bandpass. Bandpass tiene 3 inlets. El de la izquierda obviamente es la señal que yo quiero filtrar. El del medio es el Q de mi filtro. El Q del filtro. Y el de la derecha de todo es la frecuencia de corte. Ahora los vamos a explicar. Frecuencia de corte. Esperen que revise porque no me acuerdo si era así o al revés. No, era al revés, perdón. El de la derecha es el Q y el del medio es la frecuencia de corte. Lo mismo para los argumentos. Yo le puedo poner dos argumentos. Mi primer argumento es la frecuencia de corte y el segundo argumento es el Q del filtro. Y a esto lo voy a mandar derecho a un output para escuchar cómo suena. Y ahora conecto mi espectrogram. Perfecto. Entonces, ahí estoy. No sé si llegan a escuchar. Suena muy grave. Si están del celular probablemente no se escuche. ¿Eh? Se escucha, se escucha. Ah, perfecto. Sí, debería haberlo puesto más alto para que suene mejor. Sí. Voy a hacer un pequeño zoom acá para que se vea. Fíjense que si yo, en vez de conectarlo a la salida del filtro, lo conecto acá. ¿Sí? Este es mi ruido blanco.
Y esto es lo que pasa después del filtro. Fíjense que está filtrando con su correspondiente caída. Entonces, el primer argumento, que es el correspondiente al inlet del medio, es la frecuencia de corte, que es básicamente dónde va a trabajar el filtro. Fíjense que a medida que yo voy subiendo, fíjense acá, acuérdense, en este caso también, eje vertical, este es un espectrograma hecho y derecho, eje vertical, amplitud, eje horizontal, frecuencia. No le den bola a los numeritos de acá, porque no están así. O sea, acá están las 44, o sea, 512 es la resolución de la ventana. No tiene nada que ver con la frecuencia que está sonando en sí. Fíjense que a medida que yo voy subiendo en frecuencia, ¿sí? Va subiendo el espectro, la parte del espectro que está sonando. Lo mismo si yo lo voy escuchando. De hecho, voy a hacer esto. H slider. Y vamos a darle 10.000. Mucho fue acá. ¿Sí? Sí, en realidad nunca debería llegar a 0 porque me va a tirar errores ahí. Ay, espero no haberlos dejado sordos. ¿Sí? Entonces, el inlet de este, el primer argumento, es la frecuencia de corte, que es donde está trabajando el filtro. Y el de la derecha es el Q. ¿Qué es el La curva. ¿Eh? ¿La curva será? Sí. O sea, el Q básicamente es el ancho de banda. No es exactamente el ancho de banda, es un concepto diferente, pero está muy relacionado. Es en realidad la relación entre la frecuencia central y el ancho de banda. Ancho de banda llamamos básicamente a la transición. ¿Sí? ¿Se acuerdan recién en el Audition, que ahora ya lo cerré, que yo tenía mi curvita? Y eso no era una frecuencia sola que crecía, sino que tenía una caída. Se iba abriendo a medida que bajaba. Bueno, eso es el ancho de banda. ¿Sí? ¿Qué tanto abre o cierra eso? De hecho, si yo pongo también, vamos a hacer así. Voy a duplicar esto. Pero esto es mucho menor. Le voy a poner como mucho 0. Esto acá. Y sí, como mucho 20. Le puedo poner un poquito más. Le voy a poner 30. Pero ya no se va a notar tanto. Y ahora escuchen cómo suena eso, ¿no? Con un... Ahí mi Q es de 0. O sea, todo el ancho de banda. Entonces técnicamente no hay filtro. Y a medida que yo voy creciendo... ¿Sí? Perdón, no los quería dejar sordos. De hecho, me ha pasado muchas veces el cuatrimestre pasado en la clase dejarlos medio sordos y acá trato de evitarlo, pero es inevitable, siempre pasa. Pero bueno, fíjense que a medida que yo aumento el Q, cada vez se hace más finito esto. Y a medida que voy bajando, lo voy a subir un poquito para que se note más todavía, para que esté bien en el medio. Ahí. ¿Sí? Fíjense que a medida que voy bajando, empieza a haber más energía en los costados. ¿Sí? Y bueno, ya escucharon más o menos cómo suena. Eso es el Q. Entonces, primer argumento, frecuencia de corte. Segundo argumento, Q del filtro. Que vendría a ser básicamente muy parecido al ancho de banda. Entonces, lo que hago acá, esto en realidad es una mezcla de síntesis sustractiva con aditiva. Porque en realidad yo tengo muchos módulos de síntesis sustractiva que se están sumando. O sea que en realidad también tengo síntesis aditiva. O sea, el proceso de sumar varias señales ya por defecto es síntesis aditiva. Y el resultado ya un poquito lo habíamos escuchado, pero vamos a escucharlo de nuevo. Cada vez que yo aprieto. ¿Sí? Fíjense que para que esto funcione, yo tengo que trabajar con filtros con un Q relativamente alto. Yo estoy trabajando acá con 50, podría ser un poquito menos. Si no, si el Q es muy ancho, cuando empiezo a sumarlos, el resultado final es ruido blanco prácticamente.
no se percibe tanto el timbre típico de una síntesis aditiva. Yo acá le estoy poniendo una curva, o sea, para cambiar de una frecuencia a la siguiente, una curva larga. Sí, esto podría ser mucho más chico. Hasta acá, ¿cómo venimos? Bien. ¿Todo bien? Perfecto. De hecho, cuando el cambio es más rápido, a veces se genera un timbre muy interesante que parece como pequeñas gotitas. Perdón, ¿eh? Hay que encontrarle el punto medio. Y en este caso, todos los módulos no tienen ninguna relación entre sí. Directamente, fíjense que yo estoy usando random, o sea que estoy tirando un valor aleatorio entre 0 y 10.000. ¿Sí? No estoy utilizando ninguna secuencia armónica. Yo podría tranquilamente usar una secuencia armónica. ¿Sí? En vez de tirar un valor random entre 0 y 10.000, tirar una frecuencia también, no sé, mediante key y M2F. ¿Sí? Yo saco una frecuencia de acá y le mando eso al filtro en realidad. ¿Sí? Entonces yo podría poner esto acá. Acá. Y hacer esto por 2. Perdón, tiene que tener el espacio ahí en el medio. Por 2. Y ponerlo acá. Y hacer esto por 3. Y ponerlo acá. Y no voy a extenderme mucho más porque si no vamos a estar media hora con esto. Bueno, el problema es que está sonando todo esto también. ¿Sí? Ay, perdón. Puede pasar. Nada, está bien. Controlado con el teclado de la computadora directamente. Pero fíjense que va modificando las frecuencias. Podría ser exactamente la misma secuencia armónica que hice en el otro ejemplo, el de síntesis aditiva, pero con síntesis sustractiva. ¿Sí? Nada, eso, síntesis sustractiva, por ahora vamos a dejarlo acá. Después vamos a meternos un poquito más cuando nos metamos con, con filtros en la unidad que viene, pero por ahora vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Todo bien? ¿Siguen vivos? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. ¿Alguna duda hasta acá de todo Sí, esto? dentro de todo, sí. Dentro de todo, sí. Dentro de todo. Bueno, ¿quieren hacer un cortecito de 10 minutos y volvemos?